Nunca quise quedarme mirando, pero en ese momento cuando nuestras miradas se encontraron a través de la arena cristalina de la bahía de Capibara, todo cambió entre nosotros. Mi nombre es Declan Firebeater, y así es como una mirada mortificante a mi jefe vidiano transformó toda mi existencia en la frontera. El sol de color ámbar pálido colgaba bajo sobre la colonia turística de Tealasa Prime, proyectando largas sombras sobre la playa, donde me esforcé por seguir el ritmo de mi hijo Sawyer, de 9 años. Ser padre soltero durante los últimos 5 años me había enseñado muchas cosas, pero nada me había preparado para el desafío de entretener a un niño hiperactivo en permiso obligatorio en tierra y al mismo tiempo pretender que sabía cómo relajarme. Papá, mira esta concha. Está haciendo un sonido. Sawyer levantó una estructura en espiral parecida a una caracola que pulsaba con luz azul bioluminiscente. Las playas de Teasa Prime eran famosas por sus conchas cantoras. Moliscos que zumbaban frecuencias justo en el límite de la audición humana. Eso es increíble, amigo. Simplemente no lo pongas cerca de tu oído. Recuerde lo que decía la sesión informativa de seguridad sobre los parásitos de audio. Sawyer puso los ojos en blanco con la exasperación dramática que solo un niño de 9 años podría reunir. Papá, esos solo viven en el hemisferio norte. Nosotros estamos en la zona tropical. ¿Cuándo te convertiste en experto en biología marina extraterrestre? Desde que leí el folleto de la colonia en lugar de usarlo como posavasos para mi café. Buen punto. El niño había heredado la lengua afilada de su madre junto con su cabello castaño rojizo. Hablando de cosas en las que traté de no pensar, mi exesposa estaba actualmente estacionada en una plataforma de terraformación en órbita alrededor de Kepler 442b con su nuevo esposo, un geólogo llamado Frederick, que coleccionaba minerales raros y aparentemente esposas raras. Pero centrarse en ese campo de cráteres en particular nunca condujo a nada productivo. Se suponía que este permiso obligatorio para bajar a tierra sería un regalo a 48 horas del centro de envío de Corvis, donde había pasado los últimos 3 años como ingeniero de mantenimiento senior. El centro era una extensa estación orbital que servía como principal punto de tránsito para la carga que se desplazaba a través del sector de helio. Y mi trabajo implicaba mantener aproximadamente 7.000 sistemas en funcionamiento mientras 3 docenas de especies de comerciantes y contrabandistas ocasionales pasaban por sus corredores diariamente. El trabajo era exigente pero honesto, lo cual era más de lo que podía decir de mi carrera anterior. Antes de Corvis, pasé 12 años en la flota colonial como ingeniero de combate, reconstruyendo lo que las guerras destrozaron. Las cicatrices en mis manos y las canas que se entrecruzaban en mi cabello oscuro a los 38 años contaban esa historia bastante bien sin que yo tuviera que narrarla. Eché un vistazo a mi comunicador. No hay mensajes del hub. Un milagro teniendo en cuenta que nuestro director de operaciones tenía fama de interrumpir el tiempo personal con alertas de crisis que, de alguna manera, siempre requerían de mi experiencia específica. La directora Sirena Goldcrest fue brillante, exigente y absolutamente aterradora. Una mujer vidiana que había convertido a Corvis en la operación de transporte independiente más rentable del sector mediante pura fuerza de voluntad y una aparente incapacidad para comprender que otros seres necesitaban dormir. Los vidianos eran una especie fascinante, aunque nunca admitiría que el director Gouldest me pareciera otra cosa que profesionalmente intimidante. Su mundo, Vidia, era un planeta selvático donde la evolución había favorecido la inteligencia, la complejidad social y una piel que fotosintetizaba la luz ambiental. Esto les daba su característico color verde y significaba que podían sobrevivir con muy poca comida, lo que el director Gouldest parecía interpretar como una justificación para programar reuniones durante las horas del almuerzo. ¿Podemos construir un castillo de arena?, preguntó Sawyer, mientras ya se dejaba caer de rodillas junto a una prometedora duna de arena teñida de lavanda. Las playas aquí no eran como las playas de la Tierra. La arena era en realidad crucet, un compuesto cristalino que captaba la luz y la dispersaba en fragmentos de color arcoíris. Absolutamente. Para eso está el permiso para bajar a tierra.
Me instalé en nuestra manta flotante alquilada, una tela autoajustable que mantenía una temperatura agradable independientemente del suelo debajo de ella. Déjame organizar nuestros suministros. Cuando Saguya abandonó inmediatamente la construcción del castillo a favor de perseguir a una pequeña criatura que parecía una mezcla entre un cangrejo y un acordeón, me tomé un momento para observar la playa. El distrito turístico de Tea Prime atrajo visitantes de una docena de sistemas, creando un tapiz colorido de especies que disfrutan de las famosas aguas curativas y las espectaculares puestas de sol. Fue entonces cuando la vi. Al principio, mi cerebro se negó a procesar la información que mis ojos enviaban. El director Gouldest, fuera de contexto, parecía una persona completamente diferente. Había desaparecido el severo uniforme carmesí que vestía a bordo del centro, reemplazado por lo que parecía ser una tradicional bata de playa Vidian, una tela brillante que atrapaba la luz como fuego estelar capturado. Sus rastas doradas, usualmente enrolladas en un elaborado arreglo ceremonial que agregaba 3 pulgadas a su ya impresionante altura, ahora colgaban sueltas alrededor de sus hombros, meciéndose suavemente con la brisa del océano. Ella se estaba riendo. Había trabajado para la directora Gouldest durante 3 años y podía contar con una mano la cantidad de veces que había presenciado algo parecido a ligereza por parte de ella. Sin embargo, allí estaba ella, sus rasgos esmeralda animados con genuina diversión mientras hablaba con otra mujer vidiana, lo suficientemente similar en su estructura facial como para sugerir una relación familiar cercana. Hermana quizás, o prima. Miré hacia otro lado rápidamente, con la esperanza de evitar ser detectado. Lo último que quería era discutir los problemas de reciclaje atmosférico del centro mientras intentaba disfrutar de la playa con mi hijo. Papá, ¿quién es esa dama verde? Sawyer había regresado de su expedición de persecución de criaturas, siguiendo mi mirada con la concentración láser de un niño, percibiendo una incomodidad adulta potencialmente interesante. Solo alguien del trabajo. Ven a ayudarme a instalar el toldo de sombra. Pero como el universo tiene una vendetta documentada contra mi paz mental, descubrí que mi atención se dirigía de nuevo hacia el director Gouldest. Ella y su acompañante estaban arreglando su equipo de playa, y por casualidad miré hacia ellos en el momento justo menos indicado. La brisa del océano en Teasa Prime era notoriamente caprichosa. Algo sobre las diferencias de temperatura creadas por la arena cristalina. Una ráfaga repentina atrapó el manto de la directora Gouldest justo cuando estaba cambiando de posición, levantando la tela gossamer completamente de su cuerpo. Durante aproximadamente 2 segundos y medio eternos, estuvo completamente expuesta de la cintura para arriba, las escamas de su torso captando la luz del sol en patrones de esmeralda y oro que mi cerebro de ninguna manera debería haber estado catalogando. Nuestras miradas se cruzaron a través de los 30 metros de playa que nos separaban. El horror que me invadió fue total y absoluto. La expresión del director Goldcrest pasó de sorpresa, reconocimiento y algo que no pude categorizar antes de que pudiera bajar la mirada para estudiar la fascinante textura de nuestra manta flotante con la intensidad de un cenobiólogo que descubre una nueva especie. Papá, tu cara está haciendo esa cosa otra vez, observó Sawyer. Esa en la que pareces haberte tragado pero intentas fingir que no. Estoy bien. Todo está bien. ¿Qué tal si empacamos y buscamos a otro señor Firebeater? La voz era inconfundible. La había oído dando órdenes, criticando y, en una ocasión memorable, reprendiendo a un comerciante carellano que intentó sobornar para burlar los protocolos de inspección. Pero nunca la había oído tan cerca de mi oído, mientras anhelaba desesperadamente la tecnología de teletransportación espontánea. Levanté la vista. La directora Gouldest estaba frente a nosotros, con su chal ahora asegurado con lo que parecían ser 3 mecanismos de cierre adicionales. De cerca, sin la iluminación institucional del centro y la armadura psicológica de su uniforme formal, parecía más joven que sus 40 años estándar, más suave de alguna manera, pero no menos capaz de acabar con mi carrera con un solo informe de personal. Directora Gouldest, logré decir, poniéndome de pie. Lo siento mucho. No fue mi intención.
Fue completamente accidental. El viento. Levantó una mano elegantemente escamosa. El gesto interrumpiendo mi discurso con precisión quirúrgica. Suena la sirena cuando no estamos a bordo del centro, y los pareos Talison son notoriamente poco fiables con viento cruzado. Sus ojos azules se posaron en Sawyer, quien observaba nuestra conversación con la atención concentrada de quien acaba de descubrir que los adultos pueden ser incluso más torpes de lo que sospechaba. ¿Quién es este joven? Soy Sawyer Fairbeater, anunció mi hijo antes de que pudiera intervenir, extendiendo la mano con la misma formalidad que había aprendido viendo las vacaciones diplomáticas. Tengo 9 años y 3/4. Eso es casi 2 dígitos. La directora Serena aceptó el apretón de manos con una gracia inesperada. Un placer conocerte, Sawyer, que ya casi tienes 2 dígitos. Se trata realmente de un hito impresionante. Su mirada volvió hacia mí. No sabía que tenía un hijo, señor Fairbeater. En el trabajo no es un tema que se plantee con mucha frecuencia. Todavía estaba tratando de calcular en qué medida este encuentro había dañado mis perspectivas profesionales. Y supongo que es de clan, si estamos hablando de nombres de pila. Eres el jefe de mi papá, le informó Sawyer amablemente. El que envía mensajes cuando estamos viendo películas juntos y durante el desayuno, y a veces, a las 2 de la mañana. Nunca había deseado derretirme en un montón de átomos mortificados con tanta intensidad como en ese momento. La expresión de Serena mostró algo que podría haber sido vergüenza, aunque en un rostro vidiano era difícil saberlo. Las emergencias laborales no respetan los horarios estándar, afirmó. Pero había una nota en su voz que no había escuchado antes. Defensividad, culpa. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, llenado solo por el suave choque de las olas contra la orilla cristalina y los cantos distantes de las aves marinas. ¿Quieres ayudarme a construir un castillo de arena? Sawyer le preguntó, aparentemente decidiendo que cualquiera que le estrechara la mano era automáticamente incluido en su círculo social. Papá no es muy bueno en eso. Sus torres siempre se caen. Eso es porque soy ingeniero, no arquitecto, protesté. Hay una diferencia. La diferencia es que tus castillos de arena parecen diseñados por alguien que cree que la estética es un estornudo. Serena emitió un sonido que, tras un momento de confusión, me di cuenta de que era una risa. Una risa genuina. Tu hijo ha heredado un vocabulario impresionante para alguien que no ha llegado a los 2 dígitos. También heredó un talento impresionante para meterme en problemas. Papá, te metes en problemas. Yo solo lo cuento. La comisura de la boca de Serena se curvó hacia arriba en lo que era inconfundiblemente una sonrisa. Me encuentro con un tiempo libre inesperado. Mi primo tuvo que aceptar un negocio familiar de comunicación que, al parecer, no podía esperar hasta después de nuestro periodo de relajación designado. Señaló a la otra mujer vidiana que ahora caminaba por la línea de flotación con una pantalla holográfica proyectada desde su comunicador de muñeca. Y tu oferta del castillo de arena es intrigante. Antes de que pudiera formular una respuesta apropiada o una excusa o posiblemente una señal de socorro, Sirena Gouldest, directora de operaciones del mayor centro de transporte independiente del sector Elón, se agachaba sobre nuestra manta flotante y aceptaba un contenedor de obleas nutritivas que había preparado para el almuerzo de Sawyer. Son aceptables, dijo tras darle un mordisco. Su tono, que sugería que eran aceptables, era un gran elogio de su sistema de calificación personal. Papá las hace él mismo, explicó Sawyer. Dice que las réplicas saben a cartón filtrado por la decepción. Puede que lo haya expresado de otra manera. Dijiste que saben a lo que sucede cuando alguien describe el concepto de comida a una computadora que nunca ha comido nada. La ceja de Sirena, una delicada cresta de escamas doradas que cumplía la misma función expresiva que las cejas humanas, se arqueó hacia arriba, una evaluación precisa de la nutrición replicada, según mi experiencia. Nan,
Lo que siguió fueron los 30 minutos más surrealistas de mi vida, desde la vez que tuve que explicarle a un capitán de carga de Dveri por qué su cargamento de minerales decorativos había activado nuestros escáneres de armas. Sirena Goldrest, terror de la industria naviera y sujeto de al menos 3 clubes de fans no autorizados entre el personal subalterno más intimidado del centro, estaba de rodillas en la arena lavanda, ayudando a mi hijo a construir un elaborado palacio con múltiples torres y un sistema de foso que realmente contenía agua. Abordó la construcción de castillos de arena con la misma intensidad que en las revisiones trimestrales de ganancias, sugiriendo refuerzos estructurales y ángulos óptimos de pared con total seriedad. Y sonreía de verdad, de una manera que nunca había visto durante nuestros 3 años de interacción profesional. Cuando su prima finalmente se acercó, con aspecto de disculparse por la comunicación prolongada, Sirena hizo las presentaciones. Tesalí, este es Declan Firebeater, uno de nuestros ingenieros de mantenimiento senior, y su hijo Sawyer. Declan Sawyer, mi prima Tesalí Gold, administra las propiedades familiares en Vidia Terteus. La que mencionaste durante la evaluación trimestral de rendimiento, preguntó Tesalí, mirándome con una mirada evaluadora. Dijiste que sus protocolos de reparación nos ahorraron 200.000 créditos en el último ciclo. Sirena le lanzó a su prima una mirada que prometía futuro. Retribución. Dije que la eficiencia de su departamento había mejorado notablemente. Dijiste, y cito, si el equipo de Fer no hubiera mantenido todo bajo control con ingenio, y al parecer, sin dormir, habríamos perdido el contrato del consorcio Capibara. Miré a Serena, que parecía estar desarrollando una repentina fascinación por el estampado de su pareo. Mantengo la documentación profesional adecuada del rendimiento del personal, dijo con rigidez. Sera ayudó a construir nuestro castillo de arena, informó Sawyer a Tesalí, aparentemente decidiendo que, dado que un escudo dorado había sido bienvenido en su círculo íntimo, el otro debería recibir actualizaciones de estado. Dijo que el diseño de mi foso demostraba una comprensión innata de los principios hidrodinámicos. ¿Lo hizo? Ahora. La sonrisa de Tesalí sugería que estaba archivando esta información para su posterior uso. ¡Qué agradable! Mientras los primos Gouldest se preparaban para irse, Sirena dudó. La reunión del contrato de Castellan es el martes. No hay necesidad de llegar temprano. Los clientes han solicitado un retraso en la hora de inicio. Ah, dije, sorprendido de que mencionara el trabajo. Gracias por avisarme. Asintió, y luego, añadió casi como una ocurrencia tardía. Deberíamos hablar sobre ajustar el horario de tu departamento. Si estás compaginando la monoparentalidad con tus responsabilidades, quizás haya margen para más flexibilidad. La miré momentáneamente sin palabras. La directora, Gouldest, lo sabía, no hablaba de flexibilidad horaria. Hablaba de plazos, entregas y las diversas maneras en que el personal había defraudado sus expectativas. Disfruta lo que te queda de permiso en tierra, dijo, girándose para irse. Luego, con Sawyer. Es un impresionante castillo de arena. La ubicación de la torreta demuestra un excelente pensamiento estratégico. Puedes venir a construir otra en algún momento, ofreció Sawyer con la generosidad de un niño que no tenía concepto de jerarquías en el lugar de trabajo. Estaremos aquí hasta mañana por la noche. Algo cambió en la expresión de Sirena. Me gustaría eso. Mientras se alejaba con Tesalia, que decía algo en voz baja que hizo que las escamas de Serena se tornaran ligeramente de un verde más oscuro, Sawyer tiró de mi manga. Me gusta ella, anunció. Ella me habla como si fuera una persona real, no como si fuera un niño que no entiende las cosas. ¿Sabes qué, amigo? Creo que ella también me gusta. Vi a Serena Gouldest desaparecer entre la multitud de bañistas y me di cuenta de que la estaba viendo, que realmente la estaba viendo por primera vez. La pregunta era si ese vistazo detrás de la armadura profesional cambiaría algo una vez que regresáramos al centro. 2 días estándar después, estaba de nuevo en mi taller a bordo del Corvus Hub,
hundido hasta los codos en las entrañas de un motor de elevación de carga averiado, cuando mi comunicador sonó con un mensaje de la oficina del director. Mi estómago se encogió con ansiedad automática antes de recordar que no todas las comunicaciones de Sirena Gould indicaban un desastre profesional. El mensaje fue breve. Mi oficina, 1700 horas. No es urgente. 3 palabras que nunca había visto combinadas en ninguna comunicación anterior de ella. No es urgente. De hecho, pasé las siguientes 4 horas inventando explicaciones cada vez más catastróficas para esta frase sin precedentes, mientras que simultáneamente reemplazaba el conjunto impulsor de los motores del ascensor y trataba de explicar a un comerciante carellano muy frustrado porque su cargamento de equipos de entretenimiento antiguos había activado nuestros protocolos de contrabando. No es contrabando, insistió el comerciante, erizándose el pelaje por la indignación. Es preservación cultural, señor Batros. Son disruptores sónicos de grado militar pintados para parecer instrumentos musicales. Son antigüedades. Son armas ilegales con decoración exterior muy festiva. Cuando llegaron las 17 horas, me había convencido de que el encuentro en la playa había violado de alguna manera aproximadamente 15 protocolos culturales vidianos diferentes, y estaba a punto de ser reprendido formalmente, reasignado o posiblemente ambas cosas. Me quité el mono de trabajo y me puse lo más parecido que tenía a una vestimenta formal civil. Una chaqueta gris limpia sobre mi camiseta interior negra estándar, lo que probablemente indicaba que me esperaba algo serio. La oficina del director estaba ubicada en el nivel administrativo superior del centro, una sección que rara vez visitaba a menos que me citaran para revisiones trimestrales o disputas sobre el presupuesto de los equipos. Presioné el timbre de la puerta y esperé, mientras mis palmas sudaban con esa molesta sensación que el cuerpo humano produce en momentos de estrés. Ingresar. La oficina era diferente a la que recordaba de visitas anteriores. La dura iluminación del techo se había atenuado y fue reemplazada por una iluminación más suave proveniente de paneles bioluminiscentes que iluminaban la habitación con suaves tonos azul verdoso. Más sorprendente aún es que la directora Gould Sirena no estaba sentada detrás de su imponente escritorio, sino de pie junto a la ventana, observando las naves de carga pasar a través del corredor de aproximación del centro. Cambió su uniforme carmesí estándar por algo menos formal, una túnica burdeos que suavizaba sus rasgos angulosos. Sus rastas doradas estaban dispuestas de forma más suelta de lo que las había visto nunca en el trabajo, aunque todavía considerablemente más estructuradas que en la playa. «Cierra la puerta, por favor», obedecí, y luego me quedé torpemente en medio de la habitación, esperando el veredicto que ella me había pedido que diera. «Relájate, Declan». Ella se giró desde la ventana y noté que sostenía 2 vasos de algo de color ámbar. «No voy a despedirte. Eso es tranquilizador. Creo que usted piensa con respeto, director Sirena, que sus patrones de invocación se han correlacionado históricamente con consecuencias profesionales negativas. Me he estado preparando mentalmente para varios escenarios peores». Ella cruzó la habitación y me ofreció uno de los vasos. ¿Qué escenarios específicamente? En orden de aumento de paranoia, reprimenda formal por conducta inapropiada en la playa, reasignación al Departamento de Sistemas de Saneamiento, deportación de la estación y violación accidental de algún protocolo social vidiano que conlleva la pena de muerte. La risa de Sirena fue repentina y genuina, el mismo sonido que había escuchado en la playa, inesperado y casi musical. Los vidianos no tienen protocolos sociales con penas de muerte. Tenemos protocolos sociales con penalizaciones por incomodidad extrema, que yo diría que son peores. Acepté el vaso y lo olí con cautela. Néctar fermentado, caro y suave, nada que ver con el alcohol sintético disponible en las áreas recreativas del centro. ¿De qué se trata entonces? Hizo un gesto hacia una zona de asientos que no había notado en visitas anteriores. Sillas cómodas dispuestas alrededor de una mesa baja en lugar de la configuración formal de escritorio. «Siéntese, por favor». Me senté. Ella se sentó en la silla frente a mí, y durante un largo momento, ninguno de los dos habló.
El silencio no era exactamente incómodo, pero estaba cargado de cosas no dichas. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Fuera lo que fuese lo que esperaba, no era eso. ¿Para qué? Durante los últimos 3 años. Dio un sorbo a su vaso, sus ojos azules se encontraron con los míos por encima del borde. He revisado su expediente personal. Ha trabajado bajo mi dirección durante 37 meses estándar. En ese tiempo, ha recibido 4 reconocimientos por su desempeño excepcional, ha salvado esta estación de al menos 6 fallos críticos del sistema y ha superado constantemente todas las métricas que usamos para evaluar al personal de ingeniería. Hizo una pausa. Y nunca le he preguntado por sus circunstancias personales, ni le he expresado mi agradecimiento por sus contribuciones de manera directa, ni he considerado que pudiera tener una vida fuera de estos pasillos. Esa es la distancia profesional estándar, ¿no? ¿Lo es? Su expresión era ilegible. En la playa. Su hijo mencionó que me comunico con usted durante el tiempo en familia con frecuencia, basándome en su tono. Hice un análisis después de regresar al centro. En los últimos 12 meses, le he enviado 423 comunicaciones fuera del horario laboral habitual. Muchas de ellas marcadas como urgentes cuando simplemente eran importantes para mí en ese momento. Yo no estaba segura de cómo responder. La directora, a quien conocía desde hacía 3 años, no se examinó a sí misma, no cuestionó su estilo de gestión, y desde luego, no citó a sus subordinados a su oficina para disculparse por el exceso de mensajes. No me ha importado, dije, lo cual era aproximadamente un 70% cierto. El trabajo importa. El centro importa. El centro funciona gracias a gente como tú, gente con habilidades, dedicación, y al parecer, una paciencia infinita para supervisores exigentes. Dejó su vaso. Lo que me dijiste en la playa sobre el equilibrio, sobre encontrar momentos que hagan que todo valga la pena, no he dejado de pensar en ello. No estoy segura de estar cualificada para dar consejos sobre conciliación laboral y personal. La mayoría de los días siento que apenas consigo evitar que todo se derrumbe. Y, sin embargo, llevaste a tu hijo a una playa en un planeta que nunca había visitado. Preparaste comida casera porque la nutrición replicada no le basta. Y de alguna manera, te diste cuenta de que había heredado el vocabulario de su madre. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Esas no son las acciones de alguien que apenas mantiene las cosas en orden. Esas son las acciones de un padre que prioriza. Su hijo, incluso cuando las circunstancias lo dificultan. Pensé en las madrugadas, las noches largas, el constante malabarismo entre los requisitos del trabajo y las necesidades de Sawyer, las fiestas de cumpleaños que había organizado sola, las tareas con las que había ayudado mientras monitoreaba simultáneamente los sistemas de soporte vital del centro a través de mi comunicador, las comidas que había aprendido a cocinar porque mi hijo merecía algo mejor que la comida institucional. No es heroico, dije. Es simplemente lo que haces cuando alguien depende de ti. Serena guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Mi padre nos crió a mí y a mi hermana solo. Nuestra madre murió cuando yo tenía 11 años en un accidente laboral en la planta de procesamiento donde trabajaba. Recuerdo verlo intentar mantenerlo todo bajo control, trabajando doble turno, llegando a casa exhausto, de alguna manera aún encontrando tiempo para ayudar con nuestros estudios y asistir a nuestras presentaciones académicas. Lo siento, no tenía ni idea. No suelo hablar de eso en el trabajo ni en ningún otro lugar. Miró hacia la ventana donde las estrellas lejanas proporcionaban la única iluminación más allá de nuestra un charco de luz ambiental. Construí esta empresa, construí esta vida negándome a reconocer nada fuera de los objetivos profesionales. Mi padre me enseñó que la fuerza significaba nunca mostrar vulnerabilidad, nunca admitir que a veces el peso de la responsabilidad resulta abrumador. Eso suena agotador. Lo es. Se giró para mirarme. Su hijo me pidió que le ayudara a construir un castillo de arena, y dije que sí. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado desde que hice algo solo por placer?
Algo que no estuviera calculado para avanzar en un objetivo empresarial o cumplir una obligación. ¿Cuánto tiempo? No lo recuerdo. Sonrió, pero había algo triste en ella. Eso debería preocuparme más de lo que me preocupa. Pero al ver la cara de Sawyer cuando terminamos esas torres, al escucharlo explicar el diseño de su foso con tanto entusiasmo genuino durante 30 minutos, yo no era el director Gouldest. Solo era alguien que construía algo hermoso en la arena. Entonces comprendí con repentina claridad de qué se trataba realmente esta reunión. No era una disculpa, ni una reevaluación profesional, ni ninguno de los escenarios que había inventado durante mi ansiosa tarde. Era una confesión de alguien que había pasado llevaba la armadura puesta tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al quitársela. Sawyer mencionó que podrías venir a construir otro castillo de arena. Dije con cuidado. No estaba siendo educado. Realmente disfrutaba de tu compañía. Los niños son extraordinariamente perceptivos. Reconocen la autenticidad. Lo hacen. Sawyer ciertamente me ha llamado la atención con bastante frecuencia cuando he intentado fingir que todo estaba bien. Serena dejó su copa y se dirigió de nuevo a la ventana. Observé su silueta contra las estrellas. Esta mujer que comandaba una estación de miles, que construyó un imperio con pura determinación y que, al parecer, no recordaba la última vez que había hecho algo solo por placer. Estoy reestructurando el horario de su departamento, dijo, sin dar marcha atrás. Implementando horarios flexibles para todo el personal con responsabilidades de cuidado infantil. Ya era hora. Eso afectará las métricas de productividad. He revisado los datos. El personal con tiempo personal adecuado en realidad rinde mejor durante periodos prolongados. Nuestro enfoque actual optimiza el rendimiento a corto plazo a expensas de la retención y la calidad a largo plazo. Se giró, y luego su expresión era seria, a pesar de el carácter personal de nuestra conversación. Esto no es favoritismo, Declan. Es gestión práctica. No pensé que fuera favoritismo. Bien, porque también estoy estableciendo un día familiar mensual para el personal del centro. Acceso a las instalaciones recreativas en toda la estación. No se permiten comunicaciones laborales, salvo en caso de auténticas emergencias. Hizo una pausa. Sawyer sería bienvenido si te interesa asistir. Le gustaría. Me puse de pie, presintiendo que la conversación había llegado a algún tipo de conclusión, aunque no estaba seguro de que habíamos concluido exactamente. Gracias por la bebida y todo lo demás. Sirena asintió, pero cuando me giré hacia la puerta, volvió a hablar. Declan, me detuve. El incidente de la playa. ¿Qué viste? Ella dudó y me di cuenta con sorpresa de que la mujer más intimidante para la que había trabajado en realidad estaba avergonzada. Quiero que sepas que no voy a fingir que no sucedió, pero tampoco voy a permitir que se genere incomodidad entre nosotros. Estas cosas ocurren. El universo tiene una tendencia documentada hacia el tiempo inconveniente. Te lo agradezco. Sin embargo, si usted se siente incómodo trabajando bajo mi supervisión dadas las circunstancias, entendería una solicitud de transferencia. ¿Quieres que me transfiera? La pregunta flotaba entre nosotros. Me miró directamente a los ojos, con su mirada azul firme. No, no quiero. Entonces me quedaré. Algo se reflejó en su rostro. Alivio quizás, o algo más complejo. Bien. Nos vemos en la reunión de Castellan el martes. Hora de inicio retrasada de 1700 horas. Correcto. Y Declan. Sí. Gracias por no hacer esto más difícil de lo necesario. Mientras caminaba de regreso a mis habitaciones, traté de procesar lo que acababa de suceder. Una disculpa, una confesión, un cambio de política y una invitación. Todo envuelto en la conversación más personal que jamás había tenido con alguien que previamente se había comunicado, principalmente a través de directivas de turno y métricas de desempeño trimestrales. Sawyer me estaba esperando cuando llegué a casa, aparentemente haciendo la tarea, pero en realidad estaba viendo un documental histórico sobre la era de la exploración espacial de la Tierra.
¿Cómo fue la reunión con tu jefe? Interesante. Me senté a su lado en nuestro cálido sofá, repentinamente agradecida por este pequeño espacio, esta pequeña persona, esta vida complicada que habíamos construido juntos. Implementó nuevas políticas de horarios flexibles. ¿Eso significa que estarás más tiempo en casa? A veces significa que están tratando de mejorar las cosas para las personas con familias. Sawyer consideró esto con la gravedad de alguien que había aprendido demasiado joven que las promesas de los adultos no siempre se materializaban. Eso es bueno, supongo. Ella preguntó por ti. ¿En realidad? Su interés se agudizó. ¿Qué dijo ella? ¿Tiene usted un excelente pensamiento estratégico para la colocación de torretas? Mi hijo sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que hizo que cada momento agotador de la crianza en solitario valiera la pena. Tengo un excelente pensamiento estratégico. Es uno de mis muchos talentos. Y qué humildad, también. La humildad está sobrevalorada. Lo dice todos los mejores manuales de liderazgo. Le revolví el rostro y el cabello, lo que me valió una protesta y un intento de colocarlo nuevamente en su lugar. ¿Dónde exactamente estás leyendo manuales de liderazgo? La base de datos educativa del centro lo tiene todo. ¿Sabías que hay una sección completa sobre la filosofía de gestión de Vidian? Muy importante la eficiencia armoniosa y el dominio colaborativo. ¿Has estado investigando al jefe de tu papá? Estoy realizando una investigación de antecedentes sobre figuras importantes de nuestra esfera social. Es lo que haría cualquier persona sensata. Tienes 9 años y 3/4, casi 2 dígitos, como creo que mencioné. Las semanas que siguieron trajeron cambios que no había previsto. Las nuevas políticas de programación repercutieron en las operaciones del centro, creando periodos de ajuste y caos ocasional, pero también mejoraron inequívocamente la moral. Las personas que habían estado funcionando con los vapores durante años de repente tuvieron margen de maniobra. La productividad no se vio afectada. En todo caso, mejoró porque el personal se concentró más durante las horas de trabajo reales en lugar de distribuir energía menguante en turnos interminables. Y Serena, el director Goldrest en el trabajo, pero cada vez más solo Serena en mis pensamientos, también cambió. No de manera dramática, no de una manera que la mayoría de la gente notaría, pero yo lo noté. Ella sonrió más a menudo durante las reuniones informativas. Ella preguntó sobre los fines de semana de la gente. Cuando surgían emergencias, respondía con la misma intensidad que antes, pero también reconociendo que estaba pidiendo un esfuerzo extraordinario. El primer día familiar se celebró 6 semanas después de nuestro encuentro en la playa. La plataforma de recreación del centro se transformó en algo parecido a un festival con juegos y entretenimiento importados de una docena de mundos. Sawyer estaba en el cielo, corriendo de una actividad a otra, haciendo amistad con niños cuyos padres nunca había conocido, porque nuestras vidas rara vez se superponían con las de fuera de la división de mantenimiento. Me encontré de pie junto a las ventanas de observación, observando el caos organizado cuando Sirena apareció a mi lado. No estás participando, observó. Estoy supervisando. Hice un gesto hacia Sawyer, que en ese momento estaba intentando explicar las reglas de un juego de pelota carellano a un confundido niño Drovasi desde una distancia estratégica. El antiguo arte paternal de observar a sus hijos agotarse para luego acostarse. Me reí antes de poder detenerme. Exactamente. Años de práctica han perfeccionado mi técnica. Llevaba de nuevo ropa de civil, una túnica verde oscuro que complementaba su piel, sus rastas doradas dispuestas de forma sencilla en lugar de seguir una configuración ceremonial. Sin uniforme, parecía accesible de una manera que todavía me sorprendió. Fue una buena idea, dije, señalando la celebración que nos rodeaba. La gente necesitaba esto. Las métricas trimestrales determinarán si fue una buena idea o simplemente agradable. ¿No lo crees? Ella me miró de reojo. ¿Qué te hace decir eso? Porque estás aquí mirando a las familias divertirse en lugar de revisar datos en tu escritorio.
Si realmente creyeras que las métricas son lo único que importa, no estarías aquí. Serena se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era más suave que su registro profesional. Un colega me señaló recientemente que hacía más tiempo del que podía recordar que no hacía nada puramente por placer. Estoy intentando corregir ese desequilibrio. ¿Y cómo va la rectificación? Embarazosamente. No estoy acostumbrado al ocio. Se siente ineficiente. 1. Dale tiempo. La ineficiencia tiene sus encantos. Eso es precisamente lo que diría alguien que tolera el desorden. ¿Estás llamando a mi espacio de trabajo desordenado? Estoy observando que su taller tiene un sistema organizativo comprensible solo para usted y posiblemente para algunos seres de dimensiones superiores que perciben el caos como armonía. Sonreí. Mi caos es muy armonioso. Sawyer apareció de repente remolcando al niño Drovasi, una pequeña criatura peluda con ojos enormes y 7 extremidades que operaban en constante movimiento hipnótico. Papá Sirena, él es Peldrix. Pelri no habla el idioma estándar, pero nos hemos estado comunicando a través de un traductor universal que funciona en su mayor parte. Beldrix quiere saber si podemos mostrarles los túneles de mantenimiento porque aparentemente su especie encuentra los espacios confinados espiritualmente nutritivos. Serena y yo intercambiamos una mirada, el tipo de comunicación sin palabras que se desarrolla entre personas que han atravesado situaciones complicadas juntas. Los túneles de mantenimiento no están en la lista de recreación aprobada, dije con cuidado. Pero podrían serlo, insistió Sawyer, mostrando su talento heredado para la negociación, especialmente si alguien con autoridad aprobara un viaje educativo. Un viaje educativo. Serena repitió, su tono sugiriendo que reconocía la manipulación cuando la veía. A través de la infraestructura de mantenimiento, sería muy educativo. Papá lo sabe todo sobre los túneles. Podría explicar todos los aspectos técnicos aburridos mientras nosotros vemos las partes interesantes. Observé a Serena considerar la petición de mi hijo, la observé sopesar los protocolos operativos con el entusiasmo genuino en sus ojos y el temblor esperanzado de su nuevo amigo. Se podrían organizar visitas educativas supervisadas, dijo finalmente, en secciones no críticas con las precauciones de seguridad adecuadas. El rostro de Sawyer se iluminó con esa alegría que hacía que todo, la monoparentalidad, el trabajo exigente, los agotadores malabarismos, valiera la pena. De verdad, lo dices en serio. La directora Gouldest no dice lo que no siente. Dije que es una de sus características más distintivas, entre muchas otras, añadió. La mayoría de las cuales implican altos estándares, una conducta profesional apropiada y una arquitectura de castillos de arena realmente buena. Sawyer también contribuyó a eso. Pasamos la siguiente hora dando una visita improvisada a la sección de mantenimiento 7, un laberinto de conductos, cajas de conexiones y carcasas de equipos que había recorrido miles de veces, pero que nunca había visto a través de los ojos de un laberinto. Niños. Sawyer le explicó las cosas a Peldrix con la seriedad de un guía veterano, inventando historias elaboradas para equipos aleatorios. Esta es la válvula de ambigüedad. Nadie sabe qué hace, pero todos temen desconectarla. Mientras Sirena caminaba a mi lado, ocasionalmente hacía preguntas que revelaban que entendía mucho más sobre las operaciones de la estación de lo que la mayoría de los administradores se molestaban en aprender. ¿Conoces los sistemas del centro mejor que algunos de mis ingenieros? Observé después de que identificara correctamente un nodo de distribución de refrigerante. Creo en comprender lo que gestiono, no solo la teoría, la realidad física. Tocó la carcasa del conducto, sus dedos escamosos trazando una línea de soldadura que había reparado meses atrás. ¿Tu trabajo? ¿Cómo puedes identificar el patrón de soldadura? Es distintivo, más minucioso de lo que exige el protocolo estándar. El protocolo estándar habría durado otros 3 meses, tal vez 4. Esto debería durar 8 años. Me miró, y algo en su expresión me dejó sin aliento, una suavidad que no había visto antes, ni siquiera en la playa.
Por eso las métricas de eficiencia de tu departamento superan a las de todas las demás secciones. ¿No es así? No solo arreglas las cosas, las mejoras. Lo intento. Lo logras. Estábamos allí, en el túnel de mantenimiento, rodeados por el zumbido de la maquinaria que mantenía el centro de operaciones en marcha, con risas infantiles resonando desde algún lugar más adelante, donde Sawyer le enseñaba a Peldrix a arrastrarse por un conducto de acceso. Y me di cuenta con repentina certeza de que algo había cambiado entre nosotros, algo que iba más allá del respeto profesional o la familiaridad circunstancial. Serena, ahí estás. La voz de Tesalí Gold interrumpió lo que fuera que estuviera a punto de decir, posiblemente algo tonto, probablemente algo cierto. Apareció en el cruce del túnel, su expresión sugería que llevaba un tiempo buscando. Los representantes de Castellan llegaron temprano. Están en la sala de recepción haciendo preguntas sobre los protocolos de manejo de carga, y no tengo ni idea de qué decirles. La actitud profesional de Sirena se reafirmó al instante, aunque noté que no se apartó de inmediato de donde habíamos estado parados juntos. No se esperaba a la delegación de Castellan hasta mañana. Al parecer, su traducción de nuestro horario invirtió las citas. Dificultades de intercambio cultural. Por supuesto, Sirena se volvió hacia mí. El deber llama. Siempre lo hace. Dudó un instante, lo suficiente para comunicarme algo que no pude interpretar bien, y luego se fue. Tesalí ya le estaba informando sobre las preocupaciones específicas de la delegación mientras caminaban hacia el ascensor más cercano. Sawyer apareció a mi lado. Las 7 extremidades de Peldrix se envolvieron alrededor de su brazo como un brazalete viviente y entusiasta. ¿A dónde se fue Sirena? Una emergencia laboral. Eso pasa a menudo, ¿verdad? Dirigir una estación espacial implica cierta cantidad de situaciones inesperadas. ¿Es por eso que te gusta? ¿Porque maneja bien las situaciones inesperadas? Miré a mi hijo, sorprendido por su percepción. ¿Qué te hace pensar que me gusta, papá? Me dirigió la mirada que los niños reservan para los adultos, siendo particularmente torpe. Estaban muy juntos y hacían eso de mirarse como si olvidaran que existen los demás. Tengo 9 años, no soy un despistado. 9 3/4. Exactamente. Casi 2 dígitos. 2 dígitos muy observadores. No podía discutirlo. La negociación con Castella mantuvo a Serena ocupada durante los siguientes días. La confusión de fechas había sido solo el primero de una serie de desafíos de comunicación cultural que exigían atención constante. La vi fugazmente en los pasillos, intercambiando breves asentimientos que parecían cargados de cosas no dichas, pero no tuve oportunidad de tener la conversación privada que había estado preparando desde el momento del túnel de mantenimiento. Entonces llegó la crisis. Comenzó, como la mayoría de las crisis, con una pequeña alarma y un fallo aparentemente menor. Uno de los sensores de procesamiento de carga detectó una irregularidad en un envío entrante. Un contenedor de equipo agrícola con destino a una colonia agrícola en los sistemas exteriores. Nada inusual a simple vista, excepto que las lecturas no coincidían del todo con el manifiesto, y algo en la discrepancia me atormentaba el instinto. Haz un escaneo más profundo, le dije a Fenris, mi segundo al mando, un veterano humano curtido que había estado manteniendo naves espaciales desde antes de que yo naciera. Los protocolos estándar no exigen. Sé lo que exigen los protocolos estándar. Ejecute el análisis más profundo. Daie Fenris se quejó, pero obedeció. 10 minutos después, su rostro palideció. Declan, necesitas ver esto. El contenedor no contenía maquinaria agrícola. Contenía 50 kilogramos de fuego de capibara, un compuesto tan explosivo que estaba prohibido en 12 sistemas y generalmente se consideraba demasiado inestable para que lo manejara cualquiera, salvo terroristas dedicados. Consígueme, director Gouldest, dije. Mi voz se mantuvo firme a pesar del hielo que se estaba formando en mi estómago. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de mi vida.
Los protocolos de evacuación estándar no podrían implementarse sin activar los sensores de movimiento en el conjunto de detección del contenedor. Cualquier cambio rápido en las condiciones ambientales detonaría la carga útil y arrastraría consigo la sección de carga del centro. Necesitábamos mantener a todos tranquilos, mantener la estación funcionando normalmente y al mismo tiempo descubrir cómo desarmar o desechar una bomba que no había sido desactivada con éxito en la historia registrada. Sirena llegó a los pocos minutos de mi alerta, todavía vistiendo el atuendo formal que vestía para las negociaciones con Castellan. Evaluó la situación con preguntas rápidas, su comportamiento completamente controlado a pesar de la magnitud de la amenaza. ¿Podemos deshacernos de la sección de carga? No sin cargas de separación que activarían los sensores de movimiento. ¿Podemos evacuar gradualmente, alegando un simulacro de rutina? El conjunto de detección monitorea la densidad de población, cualquier disminución significativa y se comprende. Ella estudió las lecturas. Sus ojos azules rastrean flujos de datos más rápido de lo que la mayoría de los humanos podrían procesar. ¿Quién trajo esto a bordo? El manifiesto dice Consorcio Comercial Bartok. Tengo seguridad ejecutándose en segundo plano. Ejecútalo más rápido. Al final, no fue un desarme inteligente ni un heroísmo dramático lo que nos salvó. Era biología vidiana. Sirena recordó una oscura propiedad del fuego capibara. El compuesto se volvió temporalmente inerte cuando se expuso a longitudes de onda específicas de luz ultravioleta. Las células fotosintéticas de su especie emitían naturalmente esas longitudes de onda bajo ciertas condiciones de estrés. Necesito acercarme al contenedor. Ella dijo a 2 metros. Si puedo inducir suficiente emisión de rayos UV, tendremos una ventana para neutralizar el mecanismo desencadenante que requiere que usted se someta a un estrés fisiológico extremo. Del tipo que podría dañar tus órganos. Lo sé. Sirena, hay 12.000 personas en esta estación. De clan, incluido tu hijo. Su expresión no interrumpió ningún argumento. Este es el riesgo calculado. Ella tenía razón. Sabía que ella tenía razón. Eso no hizo que verla entrar a la bodega de carga fuera más fácil. La espera no fue menos agonizante ya que los sensores rastrearon su aproximación al contenedor letal mientras cerraba los ojos y de alguna manera obligaba a su cuerpo a entrar en una respuesta de estrés que hizo que su piel verde brillara con una luz violeta brillante. La ventana duró 43 segundos. Ya me había movido en el momento en que su emisión de rayos ultravioleta alcanzó su punto máximo. Mis manos trabajando en piloto automático para desconectar y neutralizar el conjunto del gatillo. Había estado estudiando durante horas. Toda la técnica que había aprendido en 12 años de ingeniería militar comprimida en medio minuto de desesperado trabajo de precisión. Cuando los indicadores de alarma cambiaron de rojo a verde, señalando un desarme exitoso, levanté la vista y encontré a Serena desplomada contra el contenedor. Su respiración era entrecortada y su piel estaba opaca donde antes estaba vibrante. Equipo médico a la sección de carga 7. Grité en mi comunicador mientras ya me movía hacia ella. El director Gouldest requiere atención inmediata. Ella estaba consciente, pero apenas. Sus ojos encontraron los míos con esfuerzo. ¿Funcionó? Funcionó. La estación es segura. Bien. Ella intentó sonreír pero solo logró hacer una mueca. Eso es bueno. Casi te matas. Riesgo calculado. Hay una diferencia entre lo calculado y lo suicida, dice el hombre que acaba de desactivar una bomba. Soy un ingeniero de combate entrenado. La desactivación de bombas fue literalmente mi trabajo durante una década. Y la emisión UV es literalmente mi biología. Ella extendió su mano escamosa y me rozó la mejilla con sorprendente ternura. Formamos un equipo efectivo. El equipo médico llegó antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera decir alguna de las cosas que se agolpaban en mi garganta, antes de que pudiera hacer algo desaconsejable como besarla en medio de una bodega de carga rodeado de personal de emergencia y los residuos de una catástrofe evitada. Más tarde, mucho más tarde,
Después de que el centro volviera a funcionar con normalidad y se rastreara la conexión Bartok hasta un plan de sabotaje corporativo que fue noticia en 3 sistemas, encontré a Serena en su oficina. La habían dado de alta de la observación médica con instrucciones de descansar, las cuales ella estaba ignorando espectacularmente al revisar los informes de incidentes. «Deberías estar en la cama», dije desde la puerta. «Ya he descansado suficiente». El personal médico no estaría de acuerdo. El personal médico no es responsable de 12.000 vidas y de una estación que acaba de sobrevivido a un ataque terrorista. Crucé la habitación, cerrando con cuidado pero con firmeza el panel de datos que ella estaba estudiando. La estación sobrevivió gracias a ti. Lo mínimo que puedes hacer es darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere de haberlo salvado. Declan, Sawyer ha estado preguntando por ti. Lo interrumpí. Hizo una tarjeta de recuperación. Tiene mucho brillo y algunas interpretaciones artísticas cuestionables de la terminología médica. Su expresión se suavizó. Eso fue muy amable de su parte. Él estaba preocupado. Todos lo estuvimos. Todo. La miré a los ojos. Esta mujer que había construido un imperio se enfrentó a una bomba y de alguna manera encontró tiempo para construir castillos de arena con mi hijo. Estaba aterrorizada, Sirena. Cuando entraste en esa bodega de carga, cuando te vi llevar tu cuerpo más allá de sus límites, me enfrenté a muchas situaciones peligrosas en mi vida. Nunca estuve más asustado que en esos 43 segundos. Tenía que hacerlo. Sé que ese no es el punto. Me senté frente a ella, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. El punto es que en algún momento de los últimos meses, dejaste de ser solo mi jefe exigente, te convertiste en alguien que me importa, alguien sin quien no puedo imaginar esta estación o mi vida. Sirena se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos azules buscando mi rostro. Cuando ella habló, su voz era apenas más que un susurro. Los vidianos no procesan las emociones del mismo modo que lo hacen los humanos. Nos enseñan a canalizar todo hacia una producción productiva para evitar apegos que puedan comprometer la eficiencia. Ella hizo una pausa. Pasé toda mi vida adulta perfeccionando ese enfoque. Y luego conocí a un hombre y a su hijo en la playa y desde entonces nada ha sido eficiente. Eso suena como una queja. Suena como una observación. Ella extendió la mano y cubrió la mía, que descansaba sobre su escritorio. Una observación bienvenida, aunque aterradora en sus implicaciones. ¿Qué implicaciones? Que me he involucrado en tu felicidad. Me encuentro considerando cómo las decisiones afectarán a Sawyer antes de considerar cómo afectarán las métricas trimestrales. Que realmente he perdido la capacidad de enviarte mensajes a las 2 de la mañana. No por un cambio de política, sino porque no quiero interrumpir el momento de paz que puedas estar pasando con tu hijo. Giré mi mano y entrelacé mis dedos con los de ella. Sus escamas eran suaves y frescas contra mi piel, una sensación que debería haber sido extraña, pero en cambio se sintió exactamente bien. Sawyer piensa que deberíamos cenar juntos, dije, como familia. Su palabra, no la mía. Los niños sordos son notablemente perceptivos. Ellos son. Entonces, ¿qué dice usted, director Gouldest? ¿Te gustaría cenar con el buen tiempo? Prometo mantener la conversación eficiente y solo moderadamente caótica. Ella se rió. Ese sonido genuino e inesperado que escuché por primera vez en una playa lejana. El sonido que lo cambió todo. Me gustaría mucho eso. 3 meses después, estábamos en esa misma playa en Teasa Prime, viendo a Sawyer enseñarle a Peldry, que se había convertido en un visitante habitual de nuestros aposentos, cómo construir un castillo de arena con múltiples torres y un sistema de foso que funcionara correctamente. El sol de color ámbar pálido se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la costa cristalina, y en algún lugar a lo lejos, Aiseli fingía no mirarnos mientras revisaba los manifiestos de carga en su comunicador. Está mejorando en arquitectura, observó Serena, su mano cálida en la mía. Aprendió de los mejores. Los halagos no te eximirán de la revisión de eficiencia de mañana.
No se me ocurriría sugerir lo contrario. Ella sonrió, esa expresión suave que reservaba para los momentos en los que nadie más la miraba, excepto yo, que siempre la miraba, asombrado de que la vida me hubiera traído allí, a esta mujer, a esta improbable felicidad. Papá, Sirena, ven a ayudar. La voz de Sawyer se escuchó a través de la playa, imperiosa como solo puede serlo un niño que sabe que es amado. La torre oeste está experimentando problemas de integridad estructural. Y el deber llama, dije, siempre llama. Serena me apretó la mano y luego comenzó a caminar hacia la zona de construcción del castillo de arena. Pero estoy aprendiendo que algunos deberes son más placenteros que otros. Mientras la seguía por la arena lavanda, observando cómo sus rastas doradas reflejaban la luz, pensé en cómo un momento embarazoso, una mirada accidental, de alguna manera había llevado a esto. No a través de grandes gestos románticos o declaraciones dramáticas, sino a través de castillos de arena y cambios de políticas y una crisis que demostró que trabajamos bien bajo presión. A veces el universo tiene unos tiempos terribles. A veces ese momento resulta ser exactamente perfecto. Y a veces la familia que construimos juntos es incluso más fuerte que la que creíamos que estábamos destinados a tener.